Bienvenidos hermanos a esta campaña Somos Uno. Nos da mucho gusto que en esta ocasión estemos juntos como congregación, como individuos y como distrito. Durante los últimos meses hemos estado orando por esta campaña, hemos estado desarrollando este material, todos los pastores del distrito, de sus zonas, los representantes, los líderes, hemos estado orando, pidiendo a Dios para que este esfuerzo que estamos haciendo como distrito sea de una bendición para todos nosotros. Esta campaña es Somos Uno y queremos que tú en esta hora te unas, te sigas uniendo y hagas planes y hagas el propósito de juntos desarrollar esta campaña y aprender más de lo que Dios tiene para nosotros. El día de hoy nos gustaría en este grupo pequeño hablar acerca de esa historia tan impresionante de la caída de los muros de Jericó. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 5, versículo 13 al 15 de esta manera: Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos, contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Este párrafo, este pasaje bíblico nos da pauta para algo bien importante que Josué experimentó al recibir las instrucciones que de parte de Dios eran necesarias seguir para la victoria. Y estoy seguro al decir en esta hora que a todos nos gusta estar siempre de parte del equipo ganador. Hace algunos meses, algunos de nosotros no fuimos parte del equipo ganador, hablando de esta postemporada de béisbol que acabamos de disfrutar hace algunos meses. Los Dodgers y los Astros estuvieron en 7 juegos tratando de ser victoriosos en esa temporada de 2017 de béisbol. Sabemos que en el séptimo juego, hasta el séptimo juego, los Astros fueron declarados victoriosos. Como decía hace un momento, quizás algunos no quedamos muy satisfechos ni muy contentos. Nos hubiera gustado estar del lado ganador. Ahora, algo bien importante para poder desarrollar victoria y ser victoriosos en nuestra vida es que cuando nosotros como seres humanos nos unimos con un propósito en común y damos todo lo que se requiere para obtener la victoria, eso requiere sacrificios, muchas veces dificultades, muchas veces frustraciones. Cada vez que hacemos lo que se requiere, sabemos que cuando tenemos la victoria, valió la pena, porque queremos ser parte de ese equipo ganador. Ahora, el libro de Josué narra cómo la muralla de Jericó fue derribada. Ahora, esto fue posible por la obediencia y la unidad. Obediencia y unidad. Cuando estamos unidos y cuando obedecemos lo que Dios nos pide que hagamos, siempre tendremos la victoria. Cuando el mensajero de Dios se acercó a Josué, le dijo: yo soy el jefe del ejército de Dios y estoy aquí. ¿Y para qué estaba ahí? Para darle las instrucciones que el Señor tenía para que Josué juntamente con su pueblo fueran victoriosos al entrar a la tierra prometida. Ahora, lo que Josué recibió de este mensajero podría ser una receta para el desastre, porque leemos que se le pidió a Josué que marchara alrededor de la ciudad una vez con todos los hombres armados por 6 días. Y se le pidió que tuviera a los 7 sacerdotes cargando sus trompetas de cuerno de carnero frente al arca. Pero en el 7º día se le pidió que marchara alrededor de la ciudad 7 veces con los sacerdotes tocando las trompetas. Y después tendrían que gritar fuertemente, y entonces de esta manera la muralla caería y las personas subirían sobre ella y entrarían a Jericó. Es como para ponernos a pensar si esa receta era suficiente para la victoria. Ahora, lo que hizo Josué fue recibir instrucciones y darlas a conocer a sus líderes. Así que llamó a los sacerdotes y les dio las órdenes que había recibido del comandante del Señor. Leemos más adelante cómo Josué dio la orden para que tomaran el arca,
que los sacerdotes caminaran alrededor sonando las 7 trompetas por 7 días, o por 6 días, perdón. Y en el 7º día marcharon alrededor de las murallas de la ciudad 7 veces. Y fue entonces cuando los sacerdotes sonaron las trompetas y Josué dio la orden a la gente para que gritaran con voz fuerte, y entonces las murallas cayeran. Podemos darnos cuenta en esta historia que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Si nosotros quisiéramos tener la respuesta para obtener la victoria, quizás nunca hubiéramos pensado que el caminar por 6 días, una vez dando la vuelta a Jericó, y al 7º día 7 vueltas, y después que sonaran fuerte las trompetas y que el pueblo grite, iba a ser suficiente. Pero lo fue. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y esta historia nos muestra que la gente de Dios, trabajando en unidad por un propósito en común, nos da la victoria. En este caso, se destruyó al enemigo. Sabemos que Jericó era una ciudad fortificada, que fue destruida por el sonar de la trompeta y por los gritos del pueblo de Dios. Pero más importante, esa ciudad que era fortificada fue destruida por la misma presencia de Dios, porque hubo unidad y porque hubo obediencia a lo que Dios les pidió hacer. Podemos aprender que los planes de Dios siempre funcionan mejor cuando se siguen o cuando se obedecen. Muchas veces tenemos los planes de Dios, tenemos las instrucciones de Dios, pero lamentablemente no las seguimos. Si queremos obtener la victoria, necesitamos seguir los planes de Dios, necesitamos seguir las instrucciones de Dios y trabajar en unidad. Como distrito, en tu iglesia, en la familia, necesitamos aprender a obedecer lo que Dios nos pide que hagamos y trabajar en unidad. ¿Qué hizo Josué? Josué guardó las palabras que ya había recibido de Dios cuando Moisés oró. Vemos en Josué capítulo 1 versículo 2 de esta manera, en la Nueva Traducción Viviente, dice: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes este pueblo, a los israelitas, a cruzar al río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Josué ya había escuchado de Dios la promesa de ese lugar que iban a poseer. Por lo tanto, él solamente obedeció y él guió al pueblo en unidad para cumplir los planes de Dios. Pero había algo muy necesario que tenía que hacer Josué para ser un mejor líder. Y lo vemos también en el capítulo 1, versículo 6 y versículo 9, que se le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué, como nosotros, necesitamos ser valientes. Y Josué fue valiente cuando escuchó las primeras órdenes para vencer al enemigo. Y nosotros tenemos que ser valientes para obedecer las órdenes que se nos da para ser victoriosos en nuestras congregaciones, en nuestro distrito. Necesitamos obedecer a Dios. Josué no vaciló y no dudó en comunicar el mensaje de Dios a sus líderes, a sus compañeros israelitas. La caída de Jericó nos muestra a personas uniéndose para vencer al enemigo. Déjenme decirles en este momento que las murallas de Jericó necesitan también ser derribadas el día de hoy. En muchos sentidos. Estamos empezando esta campaña que se titula Somos Uno. Y hay muchas murallas que tienen que ser derribadas en nuestras congregaciones y en nuestro distrito para poder llegar a ser uno. Y para tener la victoria que Dios nos ha prometido tener al tenerlo a Él de nuestro parte. Tenemos que unirnos al difundir las buenas nuevas. Y tenemos la historia de Jericó para que nos dé esa seguridad de que Dios nos dará la victoria al compartir el Evangelio. Tenemos que unirnos al vivir la palabra y ser constantes en nuestra escuela dominical. Tenemos que unirnos y vencer y derribar murallas que nos impiden añadir miembros, o quizás nosotros comprometernos como iglesia o como personas
para ser parte activa de la membresía de la iglesia. Tenemos que derribar murallas para que se nos quite esa flojera de asistir al culto e ir solamente 1 o 2 veces al mes, o quizás 1 vez al año. No sé cómo está la situación de tu iglesia. Tenemos que derribar murallas. Pero también necesitamos derribar murallas que nos impiden servir y dedicar nuestra vida al servicio de Dios como siervos laicos, o con ese llamado que Dios te está dando para servirle como pastor. Son murallas que tenemos que derribar, y en el nombre de Dios esperamos que sean derribadas durante este tiempo en nuestra campaña Somos Uno. También necesitamos ver esas murallas en nuestra vida que necesitan ser derribadas para poder destruir esos malos hábitos, esos pensamientos o actitudes que no nos ayudan a vivir una vida de santidad. Recordemos esto: Dios solamente puede usarnos si estamos totalmente comprometidos a su causa. Dios solamente puede usarte a ti, o puede usarte a ti, o puede usarte a ti, solamente si estás comprometido a su causa, si obedeces y vivimos en unidad. ¿Cuáles son las murallas que necesitan ser derribadas en nuestros hogares? ¿Cuáles son las murallas que necesitan ser derribadas en nuestros trabajos? ¿Cuáles son las murallas que necesitan ser derribadas en nuestras iglesias? Y entonces poder tener la victoria que Dios nos ha prometido. Al observar la vida de Josué podemos aprender de esa obediencia. Al estudiar la historia de Josué podemos ver que hubo unidad en ese obedecer para tener lo que el Señor había prometido. Quizás tú necesitas derribar murallas que te impiden hacer ese cristiano fiel para la obra de Dios, para el servicio de Dios. Quizás tú tienes la muralla de no ir a la escuela dominical, de no leer la palabra. Quizás tengas esa muralla de no dedicarte a la iglesia y comprometerte a la iglesia a través de la membresía. Quizás tengas esa muralla que te impide asistir al culto regularmente. Quizás tú estás poniendo una muralla y Dios está llamando y no has decidido decirle sí al llamado de Dios para el servicio en algún ministerio. Les invito en esta hora, hermanos, a que busquemos unirnos como distrito, como ese distrito occidental latinoamericano que tiene retos, que tiene metas, y juntos derribar murallas para la gloria de Dios. Les invito, hermanos, a que, como vimos en la caída de la muralla de Jericó, que creamos en Dios, porque para Dios todo es posible. Pongamos nuestro mejor esfuerzo avanzando al derribar esas murallas que impiden lo que Dios nos ha prometido cumplir en nuestras vidas. Es un gozo poder celebrar juntos esta campaña, y espero que en las próximas semanas tú sigas fiel a Dios sobre todas las cosas, pero también te comprometas con la iglesia al asistir fielmente durante las próximas semanas, que recibas estos mensajes importantes que a través de todo el distrito se van a recibir, y que te integres a un grupo pequeño, que invites a más personas a tu grupo pequeño, así como todas las iglesias de nuestro distrito lo harán. Estoy convencido que después de estas 6 semanas que siguen, tú serás más bendecido, tu iglesia será mayor bendecida, y sobre todas las cosas, el reino de Dios será mucho mejor, porque estamos viviendo en obediencia y estamos viviendo en unidad. Oremos. Padre, en esta hora te doy gracias por el privilegio que nos das de iniciar esta campaña Somos Uno. Sabemos, Dios, que esto ha sido de parte tuya para nuestras iglesias. Creemos, Dios, que tú tienes más para nosotros, más para nuestras iglesias, más para nuestras familias, pero queremos, Señor, en esta hora comprometernos al iniciar esta campaña Somos Uno, a vivir una obediencia, que lo que tú nos pides que hagamos, lo hagamos, porque sabemos que es mejor cuando sabemos sus instrucciones, pero las obedecemos. Y también queremos empezar esta campaña comprometiéndonos a trabajar en unidad, no solamente como familia, no solamente como congregación, sino como distrito. Ayúdanos siempre a valorar y darte gracias por hacernos uno. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, te invito a que no faltes y que juntos disfrutemos
de esta campaña Somos Uno. Recuerden, somos